La Corte desde hace muchos años tiene una política de diálogo permanente tanto con sus pares regionales, el Tribunal Europeo y el Tribunal Africano, como con los tribunales constitucionales de la región y también con los poderes judiciales y otros tribunales constitucionales europeos, como el Tribunal Federal Alemán, por ejemplo, donde la Corte hace visitas frecuentes. Y tenemos entre las tres cortes una publicación periódica de jurisprudencia. Nosotros mantenemos un diálogo jurisprudencial permanente como parte de nuestra política de retroalimentarnos entre los tribunales. Desde luego que tenemos nuestras diferencias en algunos temas porque los instrumentos internacionales son diferentes, pero por ejemplo en la libertad de expresión, que la Convención Americana es mucho más proteccionista, la libertad de expresión, que la Convención Europea. Pueden haber algunas diferencias en las jurisprudencias, pero hay temas en que tenemos desafíos comunes, como la independencia judicial o los estándares para juzgar feminicidios. Son retos que tenemos en común en todas las regiones. Entonces, tenemos ese trabajo conjunto que nos ha ayudado a fortalecer nuestro trabajo y nuestra jurisprudencia. En primer lugar, cuando la Corte Interamericana va a resolver un caso, hace un estudio de derecho comparado, primero de nuestra región y de las otras regiones sobre ese tema. Y entonces nosotros nos nutrimos mucho de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales porque son la primera línea de batalla donde llegan los casos, y muchas veces hay temas que han llegado primero a los tribunales nacionales, pero que no han llegado esos temas todavía al sistema interamericano. Entonces, si llegara un tema nuevo, que no había llegado antes a la Corte, probablemente haya cortes en la región que ya se hayan pronunciado sobre ese tema. Y entonces nosotros tenemos convenios con muchos de los tribunales, como el que firmamos con el Tribunal Constitucional, para tener intercambios académicos, técnicos, puntos de contacto. Y tenemos una red con las escuelas judiciales de la región, también entre todos, donde estudiamos el derecho como ciencia jurídica, que es entre todos los de Iberoamérica, para buscarle soluciones a los problemas que tenemos. También la Corte participa generalmente, si no afecta su agenda de trabajo, participa en los seminarios regionales que existen. Así que tenemos varios canales, los convenios, las escuelas de capacitación. La Corte Interamericana tiene un centro de formación judicial también, donde nosotros tenemos 29 cursos autoformativos gratuitos para la región, pero ese centro también da cursos en la región y muchas veces en poderes judiciales o tribunales constitucionales de capacitación entre nuestros abogados y los letrados o asistentes operadores de justicia de la región. Entonces son como varios canales que tenemos para eso. Intercambiando conocimiento jurídico de diversas formas, en esos foros como el que va a haber próximamente en Cartagena, donde se conocen las distintas formas en que los tribunales están abordando estos desafíos comunes que tenemos en la región, publicaciones de jurisprudencia, cuadernillos, intercambios académicos, intercambios técnicos entre los operadores jurídicos también que nos apoyan en el tribunal. Para nosotros eso es fundamental, es decir, un tribunal moderno no puede estar encerrado en sí mismo. Tiene que tener, aparte de su función jurisdiccional nuclear, tiene que estar abierto a la retroalimentación, al escrutinio, al acceso de nuevos conocimientos, a investigaciones de cómo se ve y se vive el impacto de la jurisprudencia del tribunal en los países que la operan, y para eso nosotros tenemos también una biblioteca jurídica especializada muy buena. Buscamos las tesis en las universidades para ver
digamos, recibir la retroalimentación de lo bueno y lo malo de la jurisprudencia, una determinada medida de reparación, porque nosotros llevamos, contrario a otros tribunales, nuestras propias ejecución de sentencias, por así decirlo, y entonces hay muchas formas. Es como el centro del trabajo de la Corte, precisamente. Desde hace muchos años la Corte Interamericana tutela, precisamente como su núcleo duro es la tutela de poblaciones vulnerables, especialmente pueblos indígenas, personas que las discriminan por el color de la piel, por su orientación sexual, y ese es, hay un grupo de casos históricos en la Corte sobre estos temas que es como el pan de cada día, por ponerlo en términos comunes, del tribunal. Entonces es discriminación contra la mujer también. Estos son temas que nosotros vemos el día a día y que ocupan la agenda permanente de la Corte prácticamente desde el día 1. Desafortunadamente, a pesar de los avances en los estándares, no solo en la Corte Interamericana, sino también en los tribunales nacionales, ya sean los constitucionales o los poderes judiciales, porque ha habido un enorme desarrollo en la región para la protección de los derechos de la mujer. Todavía sigue siendo eso un desafío de nuestra región, porque hay retrocesos muy grandes, y ha aumentado el femicidio en toda la región, y la mujer sigue sufriendo exclusión y discriminación y violencia doméstica y muerte en todas sus formas, dentro del hogar y en la sociedad también. Yo he querido, en el primer año de mi mandato, centrarme en la parte nuclear del tribunal, que son los casos. Y entonces me propuse que sacáramos un mayor número de casos, y sacamos más, prácticamente 20% más de casos, y también tener más presencia en los estados. Sesionamos varias veces al año. El año pasado tuvimos audiencias muy importantes para la opinión consultiva de cambio climático en toda la región. Tuvimos en el Caribe, en Barbados, para recibir a aquellos amigos que habían participado y personas justamente de la región Caribe insular, que es la zona cero del impacto climático. Luego fuimos a Manaos para escuchar a los pueblos indígenas y otras organizaciones relacionadas en esa zona, y en Brasilia al resto. Casi 256 participaciones en 3 semanas completas de sesiones, más periodos de sesiones en otros países. Y también el tribunal se desplaza y trabaja a través de relatorías o jueces encargados por países de la ejecución o el cumplimiento de sentencias en terreno con los estados. Entonces la Corte ha tenido mucho más presencia en los estados, y hemos fortalecido mucho los lazos con los estados para mejorar el cumplimiento de sentencias. Además de eso, fortalecimos la relación de cooperación a través de la firma de convenios con muchas redes, en este caso las redes de defensorías de los habitantes de toda la región, que es un brazo muy importante, con las fiscalías de casi toda la región, porque estos son los órganos que nos ayudan a mover en los estados el cumplimiento de las sentencias, y que muchas veces representan a las víctimas o representan el lado que más tiene que trabajar para ejecutar una sentencia de la Corte. Y entonces yo me centré más en fortalecer toda la labor jurisdiccional del tribunal. Luego le he solicitado a la Organización de Estados Americanos que fortalezca el tribunal en un área crítica, que es ya informatizar todo, hacer toda la justicia digital del tribunal. Me parece que la Corte Interamericana en el siglo XXI tiene que ser un tribunal completamente digitalizado,
y con jueces de dedicación exclusiva, de tiempo completo, porque en este momento este tribunal no tiene jueces de tiempo completo, pero la agenda ya requiere, y la demanda de casos requiere el volumen de casos que los jueces estén a tiempo completo. Entonces hemos hecho esfuerzos importantes con los estados en un diálogo directo y también ante la OEA para que se cambie en el futuro inmediato y se trabaje ese tema. Y voy a dejar este año listo una reforma también al reglamento de la Corte para mejorar los procedimientos internos y darle más seguridad jurídica a los estados y a las partes en algunos temas, porque el reglamento tiene ya 14 años y ya requiere, digamos, ajustes importantes. Bueno, los retos son enormes. Como usted sabe, hay un retroceso democrático enorme en el mundo y la región nuestra no es la excepción. Y eso significa que hay una tensión muy grande entre países que han dejado el sistema y países que están en ese proceso de erosión democrática y que probablemente vayan a terminar saliéndose del sistema porque no les conviene que haya escrutinio y foco sobre las graves violaciones de derechos humanos y arbitrariedades que se están cometiendo. Entonces, para todo el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, que busca la universalidad de la aplicación del instrumento, que más países se sumen, este es un reto importante. Pero ese deterioro democrático está impactando por lo menos en 3 temas fundamentales los casos que llegan al tribunal. El primero sería la cooptación de la justicia. Estamos viendo casos donde hay una tremenda violación a la independencia de los jueces, donde los jueces, especialmente los constitucionales, que son los que más tienen una labor de contener los abusos en el ejercicio del poder por su función de protección de la Constitución, están siendo objeto de ataques, destituciones. Luego está impactando ese retroceso democrático lo que son los procesos electorales en toda la región. Entonces, ya hemos tenido 2 casos donde se comprueba que hubo violación a la integridad electoral. Otro tema importante sobre el deterioro democrático es que la región había logrado sacar a los ejércitos de la relación con los ciudadanos, que se metieran a los cuarteles. Se ha deteriorado la relación cívico-militar porque ahora se está instrumentalizando en ciertos países también que los ejércitos vuelvan a hacer funciones que deberían estar guardadas para la policía civil en estados democráticos. Y eso es lo que generó hace pocos años, cuando habían dictaduras, las masacres más grandes y violaciones de derechos humanos en la región. Entonces existe mucha preocupación de que estamos viendo estados de que están volviendo a las prácticas de antaño en esos temas. El otro tema grande que definitivamente va a tener un impacto tremendo sobre los derechos fundamentales de toda la región, creo que del mundo, pero que nuestra región está totalmente ayuna de soluciones políticas o jurídicas en ese tema, es el impacto de la inteligencia artificial con capacidad de tomar decisiones autónomas e impactar los derechos humanos en toda la región. No se ha medido cuáles son las consecuencias que va a tener eso sobre los derechos de las personas y en general sobre la vida en el planeta. Entonces, tener una inteligencia artificial con capacidad de tomar decisiones autónomas sin ninguna regulación, cuando no tiene conciencia, reglas éticas ni otras consideraciones, no se sabe cuál va a ser el impacto. Europa está haciendo procesos para regular estos temas, por lo menos tiene discusiones, pero nosotros en nuestra región, el órgano político encargado de tomar las decisiones no está agendando estos temas. Y estos temas entonces van a venir al tribunal
a través de opiniones consultivas de los estados, que ya las han empezado a anunciar. Y el otro gran desafío es el del cambio climático. Definitivamente el impacto va a ser más pronto de lo que nosotros preveíamos, y en nuestra región la zona que tiene mayor compromiso, la zona cero, va a ser el Caribe y las islas insulares, y luego ciertos países de Centroamérica, pero nadie se va a librar del impacto drástico del cambio climático. Y uno de los temas y los retos que tenemos en materia de derechos humanos es qué vamos a hacer con las migraciones masivas de millones de personas y desplazamientos internos por razones climáticas. ¿Qué medidas vamos a tomar frente a la seguridad alimentaria por los efectos en el agro? Y así una serie de consecuencias que se vienen todas al mismo tiempo. Y estos temas, si no es por esa opinión consultiva, no vemos una respuesta tampoco regional, ni un esfuerzo entre los estados para estar abordando estos temas prioritariamente. Y si usted junta todos estos desafíos que yo le mencioné, retroceso democrático, el efecto de las nuevas tecnologías de inteligencia artificial sobre los derechos humanos, cambio climático, que son tres enormes temas, pero están sucediendo todos además al mismo tiempo, más los temas que el tribunal tiene de siempre, los desafíos son enormes, porque hay que atender probablemente por consulta, opinión consultiva, estos grandes temas, más la agenda creciente de casos, el cumplimiento de sentencias en terrenos de los estados y con jueces que solo tienen tiempo parcial y con una estructura no informatizada del siglo XIX y con un presupuesto que no alcanza para todas estas nuevas responsabilidades. Entonces, los retos son enormes, pero el tribunal sigue a toda máquina trabajando con las capacidades que tiene y yo creo que se vienen jurisprudencia muy relevante en estos temas en los próximos días. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.